Buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y hoy día nos toca seguir con la sesión de interpretación de la norma ISO 9001, versión 2015. La clase anterior vimos los capítulos 4 y 5 y hoy nos toca los capítulos 6 y 7. Sin mayores preámbulos, vamos a empezar. El capítulo 6 empieza con el punto 6.1, que involucra riesgos y oportunidades. ¿Y a qué se refiere la norma en este aspecto? Básicamente es tratar de interpretar, predecir y ver el impacto de lo que puede suceder tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización. Es decir, qué puede suceder dentro de los procesos que pueden afectar el debido funcionamiento del sistema de gestión de calidad, algo que puede afectar a los procesos que finalmente redundan en el cliente. Entonces, básicamente es identificar cuáles son esos riesgos, las oportunidades también. La norma nos pide identificar oportunidades dentro de los procesos, tanto internos como externos, definir precisamente los procesos y evaluar el impacto. Entonces, dentro de los riesgos y oportunidades, pues hablamos de los aspectos internos y externos a la organización. Y esto es producto de la evaluación del entorno, ¿no? Del análisis FODA, que en un principio vimos, correcto, en el capítulo 4, específicamente el 4.1, y que desea que identifiquemos por cada proceso, correcto, por cada proceso, qué puede suceder. Es decir, determinar el impacto, el nivel de probabilidad y severidad para tomar acciones preventivas. Este capítulo básicamente tiene el propósito de identificar qué puede suceder dentro de la empresa, como también los procesos que tienen relación externa a la empresa. Entonces, el mayor trabajo acá es precisamente identificar esas causas que pueden dar paso a desarrollar acciones que afecten el debido desempeño del sistema de gestión de calidad y por tanto a nuestros clientes. ¿Correcto? Entonces, es importante identificar y básicamente entender que es un riesgo, ¿no? Que es el nivel de probabilidad y severidad de un evento, en otras palabras. Y esto es un aspecto muy importante porque la norma actual, en la norma ISO 9001 en la versión 2015, trata de determinar las acciones preventivas ante estos riesgos. Es más preventiva, ya no existen las acciones, en principio, acciones, digamos, aparte de las correctivas, no existen en sí acciones preventivas, no existe un registro de acciones preventivas. Lo que se hace es llevar a esta matriz o a este documento, identificar esas posibles eventos que puedan generar problemas y se determinan acciones para mitigar esos riesgos. Entonces vamos a ver un ejemplo acerca de qué involucra implementar un documento que determina e identifica los riesgos y oportunidades en una organización bajo la norma ISO 9001. Acá podemos ver un ejemplo de la identificación de los procesos, en este caso gestión de la dirección, es decir, planeamiento estratégico de la organización, e identifica
el riesgo o la oportunidad. En este caso, este primer punto es la oportunidad, que todos los procesos de organización se alineen hacia una visión común. Esa es una oportunidad que han identificado en este proceso. Pero ¿cuál sería el efecto, no? De esta oportunidad? Alinear a todos los procesos de tal forma que sus esfuerzos por alcanzar sus metas sumen a que la organización logre alcanzar su visión. Es decir, mantiene esa unidad, dirección y visión, propiamente, valga la redundancia, para poder conllevar justamente, satisfactoriamente, todas las acciones o actividades de la organización. Causas. Contar con una visión clara, es decir, ¿qué motiva a esta oportunidad? Contar con una visión clara que sea entendible para todo el personal de la organización. Controles no existen. ¿Cuál es la probabilidad? Nivel 2, severidad o impacto. 2, por tanto, la multiplicación de la severidad y la probabilidad nos da el nivel de, en este caso, de oportunidad. Es un nivel 4. Y para ello, como es un nivel, digamos, amarillo, en este caso no es tan fuerte, básicamente vamos a determinar acciones o actividades que puedan ayudar, digamos, a este propósito o esta oportunidad. Y acá se especifica precisamente las acciones o actividades. Y se tiene que indicar, ¿no? Por ejemplo, difundir los beneficios de contar con un sistema de gestión de calidad. Y 2, implementar programa de capacitación de calidad. Entonces, precisamente el sistema de gestión de calidad ya cubre estos puntos que están relacionados a identificar una visión, ¿correcto? A cómo poder controlar que se está logrando la visión, ¿no? Entonces, se alinea en el aspecto estratégico también de la empresa o de la organización. Vamos a ver ahora, en el mismo sentido, en el mismo proceso, gestión de la dirección, un riesgo, que es que el personal no conozca sus responsabilidades en el sistema de gestión de calidad. Ese es un riesgo. Y este no es cualquier riesgo, sino desde el aspecto estratégico o de la dirección, el efecto que puede conllevar, hay que identificar, ¿no? Este riesgo es que afecta al sistema de gestión de calidad de la organización. Si alguien no sabe cuál es su trabajo dentro de un sistema de gestión de calidad, entonces el efecto es que puede afectar la calidad del producto, el desempeño del proceso y por tanto la inconformidad de nuestros clientes. Entonces por eso indica que el efecto es ello. Y la causa principal es personal no comprometido. Hay que identificar qué causas, cuáles son las causas principales, en este caso hay una, que pueden generar este riesgo, ¿no? Que el personal no conozca sus responsabilidades porque no está comprometido. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con ese comentario? No está comprometido nuestro personal, no le importa, y así, N detalles, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarlo en este punto de la norma y, digamos, hacerlo relevante para tomar las acciones respectivas. Indica acá qué controles tiene. Perdón. No existe controles, dice, para verificar si el personal está comprometido o no. Nivel de probabilidad de que suceda 2, severidad 3 y nivel de riesgo 6 y está marcado en rojo. Entonces indica que hay que tomar acción rápida porque no es cualquier tipo de impacto, es muy grave, ¿no? Entonces, para eso indica que toma las acciones de reunión de la dirección para definir las responsabilidades en el sistema de gestión de calidad. Entonces, está indicando, en otras palabras, cómo va a alinear al personal dentro de sus actividades diarias para el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. Es importante que cuando se implementa un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, el personal no solo sepa sus actividades diarias, sino también que su trabajo dentro del sistema tiene que ser conocido. Normalmente, a nivel operario, son las actividades diarias, pero también hay otras actividades adicionales
que son importantes que las desarrollen, que es capacitación. Entonces, como indica acá, ¿no? Tiene que indicarse las responsabilidades adicionales. Y la capacitación es muy importante dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces, en principio, vamos a ver que la dirección también se compromete, identifica cuál es su rol dentro del sistema de gestión de calidad. Inherentemente está indicando que tiene que alinear a los trabajadores en el uso de esta nueva herramienta, ¿no? Por eso se preocupa y dice, debemos definir esas responsabilidades. Entonces, esto es la configuración o es la evidenciación de que se están determinando los riesgos y oportunidades mediante este esquema de identificación de los efectos que puedan tener estos riesgos o oportunidades, por qué se dan, qué controles llevamos, y el nivel de riesgo que está involucrado por la probabilidad y la severidad. El riesgo finalmente es la multiplicación de la probabilidad y la severidad o impacto, es decir, cuán probable suceda, cuán probable es que suceda algo y cuál sería su impacto en la organización. Y acá lo especifica y marcamos, digamos, un nivel de control tipo semáforo para tomar acción inmediata. El nivel amarillo son acciones más sencillas, digamos, que se pueden tomar, pero estamos acá identificando la prioridad de tomar acción. Vamos a ver otro ejemplo en el proceso de mantenimiento. Entonces, en el proceso de mantenimiento, que es parte de los procesos de una organización, identificamos a nivel de oportunidad, dice, identificar con anticipación la posible causa de la falla. Efecto, ¿qué pasa si logramos una anticipación de posibles causas? Que se puede lograr una programación coordinada de la parada del equipo, ¿no? De algún equipo o máquina, ¿no? Entonces, causas que ameritan esta oportunidad. Técnicas de inspección de equipos en mantenimiento preventivo. ¿Qué controles se llevan? Ficha de mantenimiento preventivo. Es decir, tenemos información que se almacena en las fichas de mantenimiento preventivo y que ya, si la procesamos o hacemos una contabilidad idónea, podemos identificar que cada cierto tiempo, entonces estos equipos le damos un mantenimiento preventivo y así poder detectar, como dicen, o programar adecuadamente una parada de un equipo, ¿no? Entonces, este control nos ayuda para ello. ¿Cuál es el nivel de severidad y probabilidad? Probabilidad 2 y severidad 3, dice un nivel de oportunidad 6, es decir, urgente, hay que tomar acción. Por eso dice, elaborar ficha de mantenimiento preventivo y difundir aplicación de las fichas al personal. Con ello, ¿qué logramos? Hacer una adecuada programación de las paradas de los equipos, ¿no? Por eso dice identificación con anticipación de la posible causa de la falla. Este nivel de identificación de los procesos y posibles riesgos u oportunidades se da no solamente por una persona, se da a nivel conjunta, es todo un equipo multidisciplinario que no solamente involucra al encargado de mantenimiento, sino también a la persona que lleva adelante la implementación del sistema de gestión de calidad, principalmente el área de calidad. Entonces, se reúnen y empiezan a especificar estas medidas, ¿correcto? Para poder lograr prevenir cualquier problema que pueda darse en el sistema, sea productivo o incluso el sistema de gestión de calidad. Ahora, acá tenemos por otro lado, en el mismo proceso, un riesgo, dice, no cumplir con cronograma de mantenimiento. Efecto, retraso de actividades. En este caso, no solo las actividades de mantenimiento, sino también
las de producción. Entonces causa falta de seguimiento al programa de mantenimiento. No se hace un buen seguimiento del programa de mantenimiento. Entonces, ¿qué controles tiene actualmente el programa de mantenimiento? Probabilidad 1, o sea, bajo, severidad o nivel de impacto 3, es alto, sin embargo, el nivel de riesgo es 3, es decir, el nivel amarillo. ¿Y por qué? Sí se hace, digamos, un seguimiento medio del programa de mantenimiento. Sin embargo, toma acciones preventivas, que son revisar los proveedores de mantenimiento y elegir por lo menos 2 para evitar retraso. En este caso, es una planta, ¿no? de procesamiento de acero. Entonces, es muy crítico que las líneas de procesamiento estén siempre trabajando, y es por eso que indica, ¿no? Revisar los proveedores de mantenimiento y elegir por lo menos 2 para evitar retrasos, es decir, tener un as bajo la manga. Si falla uno, puedo tener otro. Luego, redefinir los indicadores de gestión, es decir, mejora su nivel de seguimiento. Y 3, dar a conocer avance del programa de mantenimiento para poder evidenciar los resultados de estas acciones. Entonces, en principio, nos permite la matriz, mediante esta identificación de campos, ¿no? Ir orientando las acciones que debemos llevar a cabo para evitar estos riesgos, para aprovechar estas oportunidades o evitar estos riesgos. ¿Correcto? Entonces, la idea es que en el tiempo se evalúen finalmente el impacto de estas acciones y que los niveles de riesgo bajen o se mantengan mínimas, o los niveles de oportunidad se aprovechen realmente. ¿Correcto? Ese es el propósito de la matriz de riesgos y oportunidades que la norma exige en la implementación para poder prevenir posibles fallas y aprovechar oportunidades que se dan dentro de los procesos, sea internos o externos. ¿Ok? A continuación vamos a ver el punto 6.2, que tiene que ver con los objetivos de la calidad. El punto 6.2 de la norma habla de los objetivos de la calidad y específicamente establece que tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y específicos. ¿Correcto? Lo que se denomina SMART. Comúnmente se denomina así, SMART, siglas en inglés. Y que los objetivos de la calidad tienen que planificarse, tienen que ser medibles en el tiempo, y para ello se destaca justamente estos aspectos, ¿no? Medible en el sentido que se implementa y es destacable, alcanzable, que cumple metas, logra justamente los resultados que se esperan, ¿no? Que son relevantes, es decir, importantes y significativos, y que son específicas, que representan un área o que cumple un propósito. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el propósito de la norma al especificar o indicar o solicitar a la organización que tienen que estar definidos e implementados los objetivos de la calidad? Y es que pide, la norma busca dar dirección y medir el desempeño de las áreas o procesos, incluso de los funcionarios. Ese es lo que es el propósito de este punto. Entonces vamos a ver un ejemplo para precisamente entender a qué o cómo se implementa en una organización. Muy bien, como ya habíamos visto anteriormente, los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad están orientados a la política de calidad de la empresa, que ya vimos anteriormente en el capítulo 4, ¿no? Y que en capítulo 5, perdón,
y que establece que tiene que haber una relación entre los objetivos y el cumplimiento de la política. No podemos definir un objetivo que no cumpla los lineamientos de la política de calidad. Por eso se explica acá y se expresa los lineamientos de la política de calidad de una empresa, que anteriormente hicimos como ejemplo, y dice, somos una empresa líder en la elaboración de productos alimenticios enfocados en la satisfacción de nuestros clientes. Objetivo general, satisfacción de nuestros clientes. Específico, responder rápidamente a nuestros clientes en un plazo no mayor a 2 días. Acá está especificando el objetivo. ¿Y quién es responsable? Es importante definir a un responsable, el jefe de ventas. El indicador, respuesta al cliente, le da un nombre, ¿no?, a el indicador. Fórmula, bueno, básicamente en base a un promedio que se explica, que cada empresa determinará cómo mide la respuesta al cliente, pero en este caso es desde el tiempo que recibe la solicitud, ¿no?, hasta que finalmente responden. Ese plazo se espera que no pase de 2 días la respuesta. Entonces, todas las solicitudes de nuestros clientes, en este caso de solicitud de cotización, se espera que no pasen de 2 días y se evalúa de manera mensual. Se pone una meta mínima, ¿correcto? Es decir, 1, pudo haber sido 0 también, ¿no? La meta es 1, queremos responder en un día máximo, en un día, pero el periodo o techo máximo va a ser 2 días. Mínimo es un día, porque poner 0, pues es poco probable, ¿no? Entonces acá tiene que ver justamente con algo alcanzable. Y a fin de mes se evalúa precisamente todas las solicitudes de los clientes, es decir, de las cotizaciones solicitadas, para que finalmente se promedie esas diferencias de días y finalmente nos dé el nivel que estamos alcanzando en forma mensual, ¿no? Esto se evalúa a fin de mes. Entonces, este aspecto es muy importante para una organización, porque de esa manera podemos aprovechar pedidos, porque imagínense que alguien se demora en responder, puede perder un pedido, ¿correcto? Entonces, y al perder pedidos, estamos yendo en contra de la organización porque estaríamos aprovechando menos la capacidad instalada. Por tanto, mayores costos y otros detalles más, ¿correcto? Entonces, en principio, este es un indicador del área de ventas. También tenemos otro, orientado a la satisfacción de nuestros clientes, que es mantener satisfechos a nuestros clientes en un rango no menor del 90%. ¿Y a qué se refiere esto? Esta es una encuesta de satisfacción que se hace semestral y donde piden como indicador o se indica como indicador el nivel de satisfacción, que es el promedio de todas las encuestas. Lógicamente que es una encuesta con preguntas ponderadas para que indique el nivel de satisfacción y finalmente arroja un resultado de encuesta. Entonces se espera una meta mínima de 90%, la meta es 95, máximo 100, no se puede más. Entonces, pero mínimo, el 90% de satisfacción se espera lograr en nuestros clientes. Entonces, al fin de mes o previamente antes del fin de mes, se empiezan a enviar las encuestas para que nuestros clientes se tomen el tiempo de saber cómo lo estamos atendiendo, queremos saber cómo lo estamos atendiendo, qué percepción tienen en la empresa, cuál es el nivel de expectativa que tienen ellos, cómo nos ven ellos, ¿correcto? Y esto es muy importante porque permite hacer una retroalimentación a la empresa para poder mejorar. Si hay algo que se nos está escapando, o aprovechar incluso algo que ellos resalten, ¿correcto? Entonces, esto también es un indicador del área de ventas. Y finalmente, tenemos el otro objetivo específico, despachar los pedidos programados en el mes en un nivel no menor al 90%, que tiene que ver justamente que todos los pedidos programados en un mes se despachen, pero como siempre puede haber problemas, entonces, ya sea ajenos o propios del proceso,
Entonces, por lo menos esperamos que el 90% de lo programado a despachar en un mes se cumpla. Entonces, el nombre de este indicador es porcentaje de cumplimiento de despacho y se pone como meta mínimo 90%. Meta en sí es 95, el mínimo 90, máximo 100, y se espera evaluarlo mensualmente. Entonces, esto también es un indicador muy importante que permite precisamente marcar el nivel de ingresos para una organización. Imagínense que tengamos un nivel de ventas según lo programado en un 60%. Realmente sería una organización que está incumpliendo primero sus ofrecimientos de entregas en tiempo y que incluso está perdiendo oportunidad de ampliar sus pedidos, porque ya desacredita ese nivel, ¿no? De 60% desacredita mucho a la organización como para decir que se retrasa en la entrega. Por tanto, es importante que nuestro sistema de gestión de calidad nos ayude, y es por eso que pide indicadores relevantes, ¿correcto? Como se indicó acá, relevantes, alcanzables, medibles y específicos, en este caso del área de venta. Acá tenemos otro ejemplo del área de mantenimiento. Y el área de mantenimiento está relacionado a un objetivo general que es la mejora constante. Dentro de la política está cumpliendo con el compromiso con la mejora continua y el trabajo armónico con nuestros colaboradores, proveedores, partes interesadas y clientes. Si ellos hacen bien su trabajo, entonces vamos a tener tranquilos a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, por supuesto, y nos llevaremos bien de todas maneras con nuestros proveedores y partes interesadas. Entonces, estamos buscando eso, tener un trabajo ordenado, armónico, y que precisamente sea sostenible. Entonces, el objetivo específico que se define para el caso de mantenimiento, dentro del objetivo general de la mejora constante, es lograr que el porcentaje de actividades programadas de mantenimiento se cumpla en un nivel no menor de 90%. ¿Okay? Entonces, en principio, el indicador sería el porcentaje de actividades programadas realizadas. Pueden ponerle cualquier nombre, o sea, según lo que ustedes crean conveniente, pero este es un ejemplo de esta organización, donde la fórmula que se especifica es el número de actividades realizadas, programadas en el mes, porque la evaluación es mensual, entre el número de actividades programadas. Es decir, si yo programé 100 actividades de mantenimiento en el mes, estoy esperando que por lo menos haya realizado 90 actividades. La meta es 95%, ¿correcto? Y esto establece que permita que todos los equipos en general puedan estar trabajando a un ritmo bastante eficiente y sobre todo sostenible. Permite que la producción sea predecible, y eso es lo que importa también. Este es el nivel de importancia de mantenimiento, que la producción precisamente o la generación de los productos esté debidamente definida y que se pueda cumplir los ofrecimientos. Por eso se puso que las actividades programadas se cumplan en mínimo un 90%. Lógicamente, con el tiempo podemos elevar este mínimo, ¿correcto? Por eso se pone la meta 95. Pero estamos dando un mínimo para establecer un nivel de confianza, un nivel de desempeño óptimo. No es que se quiera lograr solamente 90, ¿correcto? Tenemos el otro indicador, que es el otro objetivo específico, que es evitar exceder de 10 horas las actividades no programadas de mantenimiento durante el mes. Y eso tiene que ver con los mantenimientos correctivos. Imagínense tener cada rato mantenimientos correctivos. Significa que no estamos programando adecuadamente o no estamos haciendo un buen diagnóstico de nuestros equipos para hacer el mantenimiento preventivo. Entonces, por eso se puso esta meta, evitar exceder de 10 horas las actividades no programadas.
Entonces ponemos horas de mantenimiento no programadas como indicador. Y la fórmula es el número de horas durante el mes. La evaluación es mensual. Algunos dirán, oye, tu, tu nivel de 10 horas de actividades no programadas no es alcanzable, indicarán. Sin embargo, es una valla alta para poder empujar al área a que piense de una manera más óptima cómo reducir sus tiempos de mantenimiento. Y producto de la experiencia en distintas organizaciones, el área de mantenimiento sí logra esos resultados con una buena organización de tanto de sus herramientas como de las actividades y funciones de su personal. Precisamente hablando con un encargado de mantenimiento, es que permitió, teniendo el indicador, permitió empezar a pensar de una manera más óptima. Ya no pensaba de cualquier forma, sino ya tenía un norte, como indicamos anteriormente. El otro indicador, objetivo, perdón, es lograr que el porcentaje de actividades programadas de mantenimiento se cumpla en un nivel no menor del 90%. Bueno, tiene que ver en realidad con la primera, ¿no? Entonces, en principio, estos son los indicadores del área de mantenimiento que nos permiten empujar a la mejora constante, que es el objetivo general, dentro del lineamiento de la política que involucra que estemos comprometidos con la mejora continua y el trabajo armónico con nuestros colaboradores, proveedores, partes interesadas y clientes. A continuación, veremos el punto 6.3, gestión del cambio. Este punto de la norma tiene que ver con la evolución del desempeño, es decir, ya estamos mejorando nuestros procesos, producto que estamos midiendo, y todo lo que se mide se puede mejorar, nada se puede mejorar lo que no se puede medir, o no se mide en todo caso, y es en consecuencia precisamente a que con el tiempo la organización empieza justamente a evolucionar, es decir, mejora sus procesos, sus productos, incluso las personas mejoran en su desempeño. Entonces, empieza a generar necesidades de cambio. Y estos cambios o estas necesidades se tienen que diagnosticar. Se diagnostican, se analizan, se toma acción y finalmente se evalúan en el tiempo para poder ver el impacto justamente de los cambios. ¿Pero qué cambiamos? Buena pregunta. Los cambios no van a ser relacionados a un procedimiento en sí o un formato en sí. No. Se cambian precisamente la estructura organizacional o el organigrama. Se puede cambiar una línea de producción, incluso ampliación de infraestructura, ¿correcto? Todos esos cambios de alta envergadura, producto que se han mejorado los procesos, empiezan a empujar y ese cambio se tiene que justamente gestionar. Entonces, en principio, este punto de la norma exige eso, ¿no? Gestionar el cambio. Vamos a ver un ejemplo de cómo se gestiona el cambio en una organización. ¿Ok? Esta es una empresa de frutas, si no me equivoco, ¿correcto? Y se utiliza un formato que se llama reporte de gestión de cambios. Esto es muy importante evidenciar cómo es que empezamos a desarrollar los cambios. Y para ello vamos a explicar en este formato precisamente cómo se implementa. Primero que nada dice información del proceso, nombre del proceso, gestión de recursos humanos. Líder del proceso, jefe de administración y recursos humanos. Es decir, el jefe del proceso solicita un cambio. Solicitud de cambio. ¿Cuál específicamente es? ¿Quién lo solicita? El jefe de administración. ¿Qué fecha? 23 de enero. El número de solicitud se indica ahí. Elemento que requiere ser cambiado. O sea, se tiene que evidenciar, explicar qué se quiere cambiar.
Y acá dice organigrama y manual de organización y funciones. ¡Ah, caramba! Este es un cambio muy trascendental, o sea, estratégico. Descripción del cambio. Se evaluará la carga laboral para definir el incremento, reducción de puestos de trabajo o redistribución de actividades entre los puestos. Es decir, que producto ya de las mejoras que ha habido anteriormente, o de la mejora de desempeño, es que se está viendo que se está cargando, se está exigiendo más a las personas y que empieza a haber justamente esa necesidad de incrementar el personal o redistribuir las actividades, porque puede suceder que un área finalmente se vea facilitada en el trabajo, tiene menos carga porque mejoró sus procesos, pero otra área tiene más carga de trabajo. Dependiendo del análisis que se va a hacer, ¿no? En esta solicitud de cambio, es que se evidenciará y se verá, pues, justamente si se incrementa personal o equipos o se redistribuye actividades. Pero esta gestión de cambios también pide estimar los costos y tiempo del cambio, como indica acá. Dice, en un plazo de 3 meses, realizado por una consultora de recursos humanos, por un monto de 5.000 soles aproximadamente. Va a ser este estudio, ¿correcto? Entonces, luego tiene el tema de evaluación del cambio, es decir, cuál sería el posible impacto. En principio, bueno, es evaluado por el gerente general, no, en cambio así no puede darse tan libremente. ¿Qué afecta al organigrama y manual de organización y funciones propiamente hecho? Y el trabajo requerido es la actualización del documento de manual de organización y funciones, es decir, que involucra el organigrama. Pero acá vamos a evaluar el impacto en los costos, en los plazos, el alcance, calidad y riesgo. Y lo especifican, dicen. Al contratar personal externo para realizar la evaluación de puestos, se ahorra tiempo del personal interno que se dedica a operaciones necesarias en la empresa. El costo de su contratación es equivalente al tiempo empleado por nuestro personal y su productividad. El impacto es positivo, en otras palabras. Sin embargo, los riesgos inherentes a ese tipo de actividad es que el personal, en principio, se sienta intimidado porque van a empezar a hacerle un control de tiempos, un control de actividades, para determinar precisamente qué tan cargado está la gente o las personas y, según eso, redistribuir las actividades. Ese es el riesgo. Es importante que se identifique, ¿no? Que el personal pueda sentirse intimidado. Crean que lo van a votar porque tienen tiempo de sobra. Entonces, en las organizaciones que son eficientes y que tienen la óptica de la mejora continua, un personal que tenga tiempo libre no es malo, al contrario. Lo primero que se piensa es que ha mejorado sus procesos o sus actividades y que por ello, producto de esa mejora, es que pueda disponer de más tiempo. Sin embargo, siempre es importante ver qué está haciendo nuestro personal exactamente para que de esa forma podamos darle nuevas metas. Esto incluso puede empujar a identificar, a elevar los niveles de desempeño, ¿correcto? Tiene que aprobarse el cambio, en este caso por el gerente, ¿no? Ya fue aceptado el 28 de enero, ¿correcto? Y el comentario que pone acá es: se verificará el cambio según cronograma de trabajo de consultora de recursos humanos. Es decir, establecerá un cronograma de trabajo dentro de los 3 meses para que ya se implemente finalmente esto, ¿no? Entonces, es importante identificar cómo se va a manejar el cambio, ¿no? Entonces, esa identificación de riesgos precisamente permite tomar acciones para reducir justamente el riesgo, es decir, que el personal se siente intimidado, entonces hay que darle la debida explicación y que más bien es una oportunidad que pueda ayudar al mejor desempeño o incluso una mayor remuneración, ¿no? Porque va a ser más actividades las personas que puedan estar, digamos, haber mejorado sus procesos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de gestión de cambios
de cómo se implementa en una organización. Este es un ejemplo. Cada organización puede definir su forma de cómo va a llevar los cambios. Sin embargo, esto es una orientación. Entonces, acá indica el nombre del proceso, gestión de producción, propiamente dicho producción, líder del proceso, jefe de producción, que es la que solicita también. Se solicitó el 22 de febrero. ¿Y qué elemento requiere ser cambiado? La línea despulpadora de frutas. Ah, caramba. O sea, es en sí una parte del proceso de producción. Es una empresa de frutas, ¿no? Que produce pulpa de frutas. Entonces, la línea despulpadora es la que quieren cambiar. Descripción del cambio. Se cambiará equipos de la línea despulpadora de frutas por obsolescencia. Indica por qué. Estimación de costo y tiempo de cambio. 4 meses. Realizado por proveedor de los equipos por 300.000 soles. Como verán, es un cambio que tiene un alto impacto, ¿no? Que atañe recursos y no pocos recursos, ¿correcto? Por tanto, esta decisión no solo le compete al jefe de producción, sino a la gerencia general también, porque es la que va a dar los recursos para este cambio, ¿no? Entonces, fíjense que dice obsolescencia, ¿no? Involucra que ya los equipos, si bien cierto, pueden estar funcionando, pero ya a un menor rendimiento, ¿no? Es decir, ya no se le puede pedir más. Y en todo caso, como medida preventiva, ya es momento de cambiar, no vamos a esperar que se malogre completamente. Entonces, y acá empieza a evaluar el impacto del cambio, el gerente general. Dice, ¿qué afecta? Se proyecta incrementar la producción en un 30%. Ese es el efecto que puede desarrollar este cambio, ¿no? El trabajo requerido, acondicionamiento de infraestructura, adquisición de equipos y puesta en funcionamiento. Ese es el trabajo requerido en sí. Entonces vamos a ver cuál es el impacto en costos, cuáles son los plazos, el alcance, calidad y riesgo. Dice, al realizar el cambio de equipos y acondicionamiento, se reduce la producción en un 20%. Es decir, el periodo de cambio va a reducir un 20% por 3 meses, o por 4 meses, perdón. Durante 4 meses va a reducir la oferta de la empresa en un 20%. Los riesgos inherentes a este tipo de actividades es que se pueda generar incluso contaminación cruzada, para lo cual se debe tomar las medidas del caso. Entonces, es muy importante que los riesgos estén identificados en este cambio, porque de esa manera permitirá tomar acciones preventivas también. Ya vimos en la anterior matriz, ¿no? Los riesgos que pueden involucrar determinados procesos, pero en este caso, este es un riesgo producto de un cambio de una gran envergadura, una línea de despulpadoras que no cuesta poco, ¿no? Entonces, en principio, es importante identificar esos riesgos antes de hacer los cambios, para poder comunicar debidamente a las áreas respectivas y que se tomen las acciones controladas. Lo mismo otra vez, aprobación del cambio por el gerente general con fecha de aprobación 28 de febrero y cuyo comentario indica que el cambio se verificará según cronograma de trabajo del proveedor de equipo. Realmente se evaluará estos cambios a futuro, ¿no? Esa es parte también del reporte de gestión de cambios, la evaluación de resultados. Entonces, hasta aquí hemos querido mostrar qué involucra el punto 6.3, gestión de cambios, de la norma ISO 9001, versión 2015, que está relacionado precisamente a evaluar qué implicancias tiene un cambio, pero no un cambio como indicamos de documentos, sino un cambio en infraestructura o equipos. Incluso puede darse un cambio en el tipo de materia prima, que es relevante. Pero con estos dos ejemplos hemos querido mostrar cómo se implementa, ¿correcto?, el 6.3 y cuál es la importancia de la gestión de cambios, que es precisamente evaluar, ¿no?,
el impacto de los cambios que responde a una evolución de desempeño. Hasta aquí todo el capítulo 6, que tiene que ver precisamente con los riesgos, objetivos y los cambios. Esto involucra el capítulo 6 y el capítulo 7 tiene que ver con otros puntos. El punto 7.1, recursos. ¿Cuál es el propósito de este punto de la norma, el 7.1? Es el salvaguardar las condiciones óptimas de trabajo. Es decir, que nuestro personal, la infraestructura, el ambiente de trabajo y los equipos de medición trabajen de una manera armónica, coordinada y en buenas condiciones. Entonces, para eso, el aspecto de personal ya se vio, o vamos a verlo más adelante, vamos a explicar con más detalle, pero el aspecto de infraestructura, que involucra justamente el capítulo 7.1, tiene que ver justamente con que exista un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento que asegure el debido funcionamiento de los equipos, maquinaria y la misma infraestructura propiamente dicha. Así como también tiene que haber definidas las condiciones de trabajo, que tiene que ver con el ambiente. Un ejemplo, ¿no? Las empresas de data center cumplen con estrictas condiciones de control ambiental dentro de su infraestructura o equipamiento, que es que tienen que estar a un nivel de temperatura determinado con aire acondicionado, porque de lo contrario sus equipos se recalentarían y finalmente no podrían dar el servicio que esperan, ¿no? Normalmente puede definirse algunas condiciones de ambiente dentro de los lugares de trabajo, pero por ejemplo, si definimos condiciones de inocuidad en las cuales el ambiente tiene que estar a una temperatura determinada, esta es parte de la definición de estas condiciones, dependiendo del proceso que involucra el sistema de gestión de calidad. Entonces, también tiene que ver con los equipos de medición y específicamente con que exista un plan de calibración. ¿Y a qué se refieren los equipos de medición? Precisamente tiene que ver con todos los equipos o instrumentos que nos permiten medir dentro de la empresa para saber si un proceso está cumpliendo un nivel determinado, sea temperatura, sea presión, sea nivel de humedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo al respecto de cómo o a qué se refiere la implementación del capítulo 7.1 de la norma ISO 9001. Por ejemplo, tiene que estar definido un plan de mantenimiento, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa que tiene calderas, en este caso, no vamos a ver todas las áreas, pero específicamente exige que el plan de mantenimiento esté definido por áreas, el nivel de mantenimiento o tipo de mantenimiento, ¿no? Mecánico, eléctrico, qué parte del equipo involucra, qué actividades se van a realizar a ese equipo de la caldera, ¿no? Y la frecuencia de mantenimiento preventivo. En este caso, estamos hablando que la caldera se va a hacer un mantenimiento mecánico al equipo de la bomba 1, ¿no? A la bomba 1, porque ese equipo puede tener varias bombas, y específicamente la actividad es cambio de impulsores o cambio de rodaje, que se hace de manera anual. Es decir, ya determinó un periodo para que se cambien estas partes de este equipo y de esa manera este equipo de esta máquina no falle intempestivamente.
Entonces es muy importante definir precisamente la frecuencia de mantenimiento preventivo. Y esto impacta finalmente en las paradas de máquina en su momento determinado, pero tiene que haber una debida coordinación entre producción y mantenimiento para que no haya, digamos, desavenencias o, digamos, reclamos acerca de la producción o el nivel de producción que debe generar una organización, ¿correcto? Pero así como es importante el mantenimiento de los equipos, definiendo qué actividades y frecuencias en el tiempo, también es importante definir el plan de calibración de equipos de medición. Entonces, este es el ejemplo que permite ver la implementación acerca del plan de calibración que exige la norma, donde se especifica cuál es el equipo, ¿no? O herramienta, en todo caso, la fecha de adquisición, la marca del equipo, el modelo, la serie, el código interno, dónde está localizado este equipo, o quién lo administra, el tipo de calibración, interna o externa, y la frecuencia. Esto es muy importante porque de esa manera estamos asegurando que las medidas que se toman, sea presión, sea temperatura, sea humedad, que tienen relevancia en la calidad del producto, entonces se está asegurando que los equipos que nos están leyendo esas medidas están debidamente calibradas, o dicho de otra manera, están trabajando bien, ¿no? Entonces la norma exige que haya un plan de calibración de equipos de medición. Y en principio es importante definir cuándo ha sido adquirido estos equipos, porque de esa manera también nos está indicando el nivel de antigüedad, ¿correcto? Y otros detalles que se ponen también, ¿no? Como la marca y el modelo. Entonces hasta aquí con el capítulo 7.1 de recursos. En otro punto vamos a ver más específicamente el tema de personal, pero el capítulo 7.1 recursos tiene que ver exactamente con plan de calibración, plan de mantenimiento, condiciones ambientales, ¿no? Que tiene que cumplirse dependiendo del producto o proceso que estemos desarrollando. A continuación vamos a ver el 7.2 que tiene que ver con la competencia del personal. ¿Y cuál es el propósito? Es identificar las calificaciones o virtudes de nuestros colaboradores, ¿correcto? Entonces, tiene que identificarse el nivel de educación, el nivel de experiencia, el nivel de habilidades y el nivel de formación de nuestros colaboradores. En lo que respecta a educación, puede ser nivel técnico, obrero o universitario, dependiendo de la necesidad del trabajo que va a emplear o va a cubrir. ¿Qué nivel de experiencia? Es decir, puede ser ninguna, mínimo 6 meses o más de un año, dependiendo, ¿no? de qué es lo que se quiere lograr con ese trabajador. ¿Qué habilidades? Por ejemplo, que conozca Excel, que conozca los procesos de calidad o herramientas de calidad, y el nivel de formación, que es que sea un profesional ingeniero, un contador, un doctor, ¿no? Eso se tiene que especificar en el perfil de el puesto de trabajo, porque de esa manera marca mucho el desempeño y el logro de los resultados para lograr precisamente los objetivos que estamos buscando. Entonces vamos a ver un ejemplo específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el jefe de contabilidad y recursos humanos, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Dice grado de instrucción, universitario y titulado. Profesión, administrador, contador público colegiado o afines. Experiencia mínimo 2 años o impuestos similares. Competencias, que sepa, bueno, que tenga un nivel de análisis que le permita identificar problemas, ¿no? Y determinar posibles causas y en base a eso soluciones. Que tenga una buena comunicación, ¿no? Que se permita desempeñar en distintos medios, ¿no? Sin importar el nivel de instrucción, pero que le permita precisamente comunicarse adecuadamente.
Competencia de planeación y organización, determinación eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarla. Como indiqué anteriormente, este es un ejemplo. Cada empresa define qué nivel de competencias desea o habilidades, ¿no? En lo que son relaciones interpersonales, ¿no? Habilidad para interactuar rápidamente con otras personas, tener facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas, productivas y asertivas. Como es el jefe de contabilidad de recursos humanos, definitivamente tiene que ser una persona muy comunicativa, que se relacione fácilmente, no puede ser una persona apática, definitivamente no cumpliría este requisito, ¿correcto? Que es necesario para el buen desempeño en su trabajo. En condiciones informáticas, habilidad básica en manejo de Excel, Word, PowerPoint o manejadores de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice software contable. Necesita que se sepa un software contable. A nivel técnico, o específicamente que se quiere, se pide habilidad avanzada en el manejo del nuevo Plan Contable General, NIF, NICS y normas laborales vigentes. Entonces, como hemos podido notar, se especifica claramente el nivel de instrucción, la experiencia, ¿no? El nivel de educación, las habilidades, ¿no? Y la formación para este puesto de trabajo. Y es un requisito muy importante. Y eso nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a impulsar mejor nuestros procesos, incluso a la empresa, ¿correcto? Y es muy importante definirlo. Hasta aquí el nivel de competencia o 7.2. A continuación, el 7.3, concientización. ¿Y a qué se relaciona la concientización o el requisito 7.3? A que las personas sepan cómo vamos a lograr la política, es decir, a qué se refiere la política, cómo vamos a lograr los objetivos, cómo vamos a ser eficaces y eficientes. Es decir, por ejemplo, la política, en este caso la política de calidad, tienen que saber también la política de seguridad. Cómo es que nosotros o la organización proyecta hacia sus colaboradores protegerlos. La política de medio ambiente, cómo proyecta la organización proteger el medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, tiene que saber todos los colaboradores de la organización. Y este es un punto que la alta dirección mapea periódicamente a través de sus distintas reuniones, a través de encuestas internas, ¿correcto? Lo que se refiere a objetivos, tiene que saber el colaborador cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo. De alguna forma, no tiene que ser totalmente exacto, pero tiene que saberlo, porque de esa manera logramos el compromiso que tanto reclamamos en el personal. Muchas veces nuestro personal no está comprometido porque no está consciente, no es consciente de qué estamos buscando específicamente. Entonces, este punto se evidencia a través precisamente de esas reuniones donde se evalúa qué nivel de conocimiento tienen de los objetivos y las políticas de la empresa y cómo logran ser eficaces, ¿no? Es decir, si estamos logrando los resultados con las acciones que estamos tomando. Tienen que saberlo, ¿no? Si el cliente está recomprando, puede ser que tengamos varios pedidos, pero cada vez son clientes diferentes. Entonces, eso no es un buen indicador. Es decir, que nuestro cliente no nos recompre en todo caso, no es un buen indicador. Claro, dependiendo del producto, pero por lo general, que un cliente nos recompre es un buen indicador que estamos haciendo bien las cosas. Por tanto, somos eficaces. Y por otro lado, la eficiencia, es decir, hacer bien las cosas a la primera, mantener los costos bajos. Y eso debe saberlo nuestros colaboradores, los mismos gerentes, los jefes de línea, los supervisores, todos los colaboradores o todos los integrantes de nuestra organización tienen que saberlo. Entonces, esto, como les indicaba, la alta dirección testea o mapea o verifica
en las distintas oportunidades de las reuniones que tiene, incluso en el día a día, en la conversación con sus colaboradores. ¿Correcto? Incluso puede hacer encuestas acerca de saber a qué se refiere la política y cuáles son los objetivos, ¿no? Saber si nuestros clientes nos están recomprando. Ese es saber el nivel de concientización de los objetivos y las políticas de la empresa. En este caso, el sistema de gestión de calidad. Por otro lado, tenemos el 7.4, que es comunicación. Y tiene que ver precisamente con que cómo se va a comunicar, qué se va a comunicar, quién va a comunicar y cuándo. Es decir, el propósito es ordenar la difusión o las comunicaciones dentro de la organización. Este es un aspecto inherente a las funciones precisamente que se establecen dentro de el manual de organización y funciones. Es decir, va a haber personas que van a comunicar determinados documentos o informes o distribuirán determinados procedimientos. Entonces esto es muy importante definirlo, ¿no? Tiene que especificarse quién va a comunicar determinadas cosas, los jefes, los gerentes, cuándo, ¿no? De manera diaria, quincenal, mensual, y cómo. Es muy importante, sea escrito, va a ser impreso, va a ser digital, que lo vamos a ver precisamente en la parte de información documentada. Entonces, esto tiene que estar ordenado a través de los distintos documentos de comunicación que tenemos o incluso eventos que se desarrollan dentro de la organización, como son, por ejemplo, las reuniones de seguimiento de indicadores que pueden ser mensuales o trimestrales o anuales, ¿no? Entonces, ese punto se evidencia incluso en las pancartas o letreros que pone la organización en distintos puntos de la infraestructura o la planta de la empresa para que pueda mantener la atención y el debido retroalimentación de los colaboradores. Esto es con respecto al punto 7.4. Y finalmente, el requisito 7.5, información documentada, tiene que ver con controlar y clasificar los documentos propios del sistema de gestión de calidad, por no decir también de la organización, que tiene que ver con las áreas o procesos, con los responsables, la codificación de documentos y el almacenamiento y distribución, ¿no?, de los mismos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entenderse mucho más, cómo es que empieza a implementarse el capítulo o el requisito de información documentada. Primero que nada, se tienen que definir 3 tablas. La tabla 1, niveles de elaboración, revisión y aprobación de los documentos, que especifica qué tipo de documento van a ser elaborados, revisados y aprobados por determinadas personas. ¿Correcto? Entonces, en principio, se especifica, por ejemplo, el manual de sistema de gestión de calidad, que el coordinador de calidad elabora, revisa, pero lo aprueba el gerente general. Y como podrán notar, todos los documentos lo aprueba el gerente general. ¿Correcto? Esto hace que el gerente general sea consciente y garantice que la organización está orientada dentro de un sistema de gestión de calidad para satisfacer e incrementar, digamos, los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Y en principio, esto hace que el gerente general precisamente sea más consciente, en otras palabras, que está o que rige las actividades de la organización y cómo asegura la calidad de los procesos. Entonces, esa tabla tiene que desarrollarse. La segunda tabla es la codificación de los tipos de documentos que se desarrollan dentro del sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, manual, procedimiento, registro, instructivo, informe, plan o programa, o otros documentos como organigrama o perfiles de puesto, que se especifican con estos códigos, ¿no?, que va a servir para empezar a organizar
y a codificar la documentación. Y por último, la tabla número 3, que se codifica las áreas de trabajo. Es decir, según el organigrama de la empresa, se empieza a ponerle código a cada área para que de esta manera nosotros podamos tener organizada nuestros documentos. Que a continuación vamos a ver el ejemplo, que es la lista maestra de documentos y distribución. Y acá se explica precisamente el documento, el código SGC-P-01 que indica que pertenece al área del sistema de gestión de calidad, que es el procedimiento número 1. Se especifica la versión, la fecha de creación y puesta en vigencia, en qué formato se almacena físico y digital, la ubicación, ¿no?, dentro de la organización de a quienes se distribuye, ¿no?, en este caso a producción, o sea, el encargado de producción, el encargado de administración, el encargado de mantenimiento, y así sucesivamente. Esto es parte de la implementación del 7.5, información documentada, que pide que llevemos una lista maestra de documentos y documentación, así como también una lista maestra de formatos y su distribución, que pide cómo se llama ese formato, el código del formato, que sigue la misma regla anterior, la versión, cuándo se ha creado y aprobado, cuándo o en qué formato se almacena, en dónde exactamente, cuánto tiempo se va a retener ese formato y a quiénes se ha distribuido finalmente. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos podido ver qué involucra la interpretación e implementación de la norma ISO 9001 versión 2015 en capítulo 6 y capítulo 7. Estoy llano a sus preguntas mediante el sistema de Facebook para poder responder cualquier duda o inquietud que puedan tener. Si no lo hacen ahora, lo pueden hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Y muchas gracias por su tiempo.